Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más allá de las paredes de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas. Recuerden seguirnos en Spotify, Facebook, Instagram, Castbox, YouTube, Google Podcast y Postcaster. Cualquier duda o pregunta pueden escribirnos al email más allá de las paredes 9986 y con esto tenemos a los hermanos Cristian, Natalie, que está por primera vez con nosotros. Bienvenida Natalie, bienvenida, qué bueno que nos acompañes en el episodio de hoy. Thank you. Edil y esta servidora Joanely. Y con esto vamos a estar hablando del tema Paz en la tormenta, basado en Mateo 8 del 23 al 26, que dice así: Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlos. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Aquí podemos hablar buen tiempo de todo lo que podemos ver en estos versículos. Pero hay algo que me llama la atención y es que esa tormenta que ellos se enfrentaron fue algo que se levantó de repente. Y así también pasa en muchas situaciones en nuestra vida. Hay muchas situaciones que tal vez usted puede prever. Hay muchas situaciones que tal vez usted puede decir, bueno, yo estoy esperando que suceda esto, que suceda de esta manera. Pero hay muchas situaciones que nos toman, como esta tormenta tomó a estas personas en la barca. De repente, sin ningún tipo de preparación, de preparación. No como ahora que usted ve el tiempo, usted va, verifica cómo va a estar mañana el tiempo y usted hace sus planes. Estas personas no tenían eso, estuvieron en medio de ese lago y los atrapó esta situación de repente. Y a veces nosotros nos pasa eso también, nos atrapan las situaciones de repente. Y el Señor no nos prometió, el Señor estaba con ellos allí, pero el Señor no les prometió que no iban a tener situaciones a las personas que estaban con Él en esa barca. Y nosotros que estamos con Él en este caminar espiritual, tampoco Él nos promete que vamos en este lado de la eternidad que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones. Eso lo dice en Mateo 16:33, que dice que estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y pues Dios nunca nos dijo, ¿no? Como están conmigo, pues no les va a pasar nada, no. Están conmigo, van a pasar lo mismo que todo el mundo pasa, pero lo van a pasar conmigo. Exacto. No va a pasar solo. Y ahí está la diferencia. La lluvia cae para todos. La lluvia cae para todos. La lluvia cae para buenos. Vivimos bajo el mismo cielo. Bajo el mismo cielo. Vivimos bajo el mismo cielo. Eso es correcto. Y ya la palabra nos dice en el mundo, en esta parte, en este lado de la eternidad, lo que encontraremos será aflicción. Pero puedes estar en paz. Puedes estar en paz. ¿Por qué puedes estar en paz en medio de la tormenta, como dice? Ya Él venció. Ya Él venció. Ya Él venció. De la misma manera que pasó con estos discípulos, que al final, y me estoy adelantando, ya estoy hablando del final, pero al final hubo... Spoiler. Exacto, estoy haciendo un spoiler, me estoy adelantando, pero al final, ya Joanely lo leyó, así que no estoy adelantándome mucho. Al final, Jesús reprende al viento y a la tormenta y todo queda en paz. Podemos tener en medio de la tormenta, aún cuando no todo esté en paz, podemos estar en paz sabiendo que tenemos la victoria a través de Él, o que podemos estar en paz por Él, con Él, porque vamos de la mano con Él, ¿no? Sí, tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, de que Jesús ya venció y que si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios va a estar ahí y nos va a ayudar en cualquier tormenta que estemos, o sea, la más fuerte, pero también tenemos que ver que nosotros como personas no creamos que podamos vencer la tormenta solos. O
O sea, estar con la mente en alto y enfrente, ¿verdad? Que podemos vencer las cosas con Dios por delante, porque solo no vamos a poder. Hay un muchacho, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero él, una vez escuché que él estaba explicando y dijo, cuando tienes un problema no puedes comparar tu problema contigo, porque si lo comparas contigo entonces no vas a poder. Tienes que comparar tu problema con Dios. Entonces lo comparas con Él y todo. Entonces a veces, como tú dices, se nos olvida. Como que, ok, picha, yo lo puedo solo. Claro. Y después se nos olvida y hasta cierto punto por eso es que Dios nos permite. Y por eso es que en la historia, no sé si me voy a adelantar, ¿verdad? Pero hasta cierto punto en la historia Jesús estaba dormido porque Él sabía que Él los estaba probando. De alguna forma le estaba haciendo ver que tienes que buscarme. Si estás pasando por esa tribulación, me tienes que buscar a mí. Yo no puedes solo, o sea, esta tormenta tú no la vas a parar. Yo que en vez de estar buscando una solución, tienes que buscar a Dios. Y Él va a tener la solución al problema. Es que la autosuficiencia y el nosotros creer, mire, estas personas que estaban en la barca eran personas que sabían de navegación. Eran pescadores, ¿sabes? Eran personas que estaban acostumbradas a navegar en estas aguas, que podían en cierta manera confiar en su propia habilidad para salir de esta situación, pero que era una situación complicada. Pero llegó el punto en que ellos dijeron, esto es demasiado para nosotros. ¿Y por qué esperaron tanto? ¿Por qué nosotros esperamos y nosotros nos pasa igual? ¿Por qué nuestra autosuficiencia, al pensar que nosotros tenemos el control cuando en realidad no lo tenemos? ¿Por qué nosotros pensamos que nosotros solos podemos cuando desde el comienzo podemos ir donde Jesús y decirle, te necesitamos, separados de ti nada podemos hacer? Y así mismo nos lo dice la palabra, o sea, separados de mí nada pueden hacer. Y esa autosuficiencia los llevó a estas personas a esperar. Ya se estaban hundiendo, ya estaban en una situación crítica para entonces vamos donde Jesús. No, busca a Jesús, no esperes estar en medio de la tormenta para buscar a Jesús. Prepárate. Si tú estás preparado, es como nos pasa también en muchas ocasiones, nos dicen, bueno, dentro de 2 días llega una tormenta, llega un mal tiempo. Pues yo el día antes o la noche antes, entonces puedo comenzar a poner cosas en las ventanas o buscar gasolina para la planta o a ver si la planta prende o diferentes cosas que podemos hacer que si ya tenemos el conocimiento. Porque dígame usted, si usted pretende, usted puede decir que no va a tener ningún tipo de situación. Todos tenemos situaciones, desde el más joven hasta el menos joven. Todos tenemos diferentes situaciones. Tal vez usted ahora, las situaciones que usted tenía hace algunos años atrás o algunos meses atrás, las vea como triviales ahora, pero en aquel momento eran algo fuerte, algo latente para ustedes, para cada uno de nosotros. Pero siempre tenemos una que otra situación, sea una situación externa o sea una situación interna de nuestro corazón, algo que nos causa dolor, algo que nos causa angustia, alguna pérdida que estemos pasando. Estamos pasando por una situación, pues no esperemos a que se nos esté inundando el barco, a que tengamos el agua al cuello para entonces decir, sálvanos, Señor, que nos estamos ahogando. No, pues si Él está ahí, Él estuvo ahí desde el principio. Sin embargo, ellos esperaron a que la barca se estuviese hundiendo para entonces decir, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. No, si desde el principio podemos ir y clamar a Él. ¿Por qué esperamos estar en medio de la tormenta para entonces clamar a Jesús? No, y como estábamos hablando ahorita, como él le dice, algo que Joan leyó en el capítulo, era hombres de poca fe. Estamos hablando de que si nos ponemos a leer el libro de Mateo capítulo 8 desde el principio, vemos algo que hizo Jesús, algunas cosas que hizo Jesús, como lo que fueron
Él salvó a un siervo de un centurión. Ujú. Él salvó a la suegra de Pedro. Él salvó a un leproso. Entonces, si tienes todo eso, si ellos mismos que estaban con él cuando él hizo todo eso, no creyeron Ujú. cuando estaban en la barca, es como que viste todo esto, pero aún así quieres seguir con tu misma fuerza, Exacto. aún sabiendo que tú no vas a poder. Ujú. Porque si vemos la historia, rápido, está enfermo, Jesús. Ujú. Un leproso, Jesús. Cualquier cosa, si tú te pones a leer los diferentes libros de Mateo, Lucas, cualquiera, siempre lo primero era Jesús, un enfermo. Y en esta ocasión no puedes hacer lo mismo. Una tempestad, una marea que la barca se está a punto de hundir. Antes de eso, mira, Jesús, ayúdanos, Ujú. pero como somos tercos, el ser humano es terco. Queremos hacer todo cuando nos confiamos, cuando sabemos de todo, nos confiamos y queremos hacer todo con nuestro mismo mérito. Lo curioso es que antes, pues, hasta cierto punto estaba un poquito justificado que ellos hasta cierto punto no creyeran demasiado en lo que vieron de Jesús porque no tenían el Espíritu Santo. Ujú. Pero Eso es muy nosotros cierto. no tenemos esa excusa. Nosotros Ujú. tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la excusa de nosotros ahora? En esos momentos, pues, el mismo Jesús cuando resucitó, ellos como quieran no estaban entendiendo las cosas. Pues entonces vino el Espíritu Consolador y Amén. ahora está con nosotros. Pues entonces, ya que sabemos todas esas cosas, no se nos puede olvidar que Jesús está en nuestra barca. Amén. Eso es así. Y cada uno de ellos fueron testigos oculares de todo lo que Cristian nos está mencionando también. Y eso es para que nosotros, como dice muy bien Natalie, que nosotros veamos que nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, porque aún ellos viendo todo esto y siendo sus discípulos, porque ahí dice, cuando dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, sus discípulos. No estamos hablando de gente que no sabían con quién andaban. No estamos hablando de personas que de repente subieron a la barca y mira, nos encontramos de casualidad No con un sabían tal quién era. Jesús, que no sabían quién era. Pero como dice Cristian, ya ellos habían visto todo esto. Sin embargo, dentro de la situación, y nos pasa, una vez más, nos pasa a nosotros, nos convertimos de cierta manera hasta en incrédulos, no creyendo lo que Dios puede hacer en mi vida, no creyendo lo que Dios puede hacer en mis circunstancias, no creyendo lo que yo he visto, porque tal vez usted me diga, pero yo no he visto sanar leprosos, yo no he visto personas ciegas que vean, tal vez usted no ha visto eso, pero hemos visto vidas restauradas, tal vez usted ha sido una de esas vidas restauradas, porque el Señor nos cambia, toda esa vieja criatura quedó atrás y su vida ha sido restaurada y usted ha visto el cambio que el Señor ha hecho en su vida. Hemos visto el cambio que el Señor ha hecho en la vida de otros a través de restauración de matrimonio, personas que salen de vicios, de drogas, de alcohol. Hemos visto tantos y tantos milagros a través de la palabra, que a veces tenemos la misma actitud de estos discípulos, la misma actitud de Pedro también. Pedro en un momento dado estaba en una barca también y Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya a ti, y comienza a caminar Pedro sobre las aguas, pero el mar una vez más empieza a enfurecerse. Pedro comienza a ver las olas. Una vez más podemos utilizarlo como una referencia que que nosotros comenzamos a ver las situaciones de la vida y en vez de poner nuestra mirada fija en Jesús, comenzamos a ver, no viendo que está caminando en el agua, no viendo el milagro que Cristo puede o que está haciendo en nuestra vida, no, vemos más grande lo que nos está pasando, las situaciones, lo que nos está agobiando, que lo que Cristo nos está diciendo que hagamos. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando comenzó a asustarse, cuando comenzó a perder la fe, cuando comenzó a poner la mirada en lo que le rodeaba y no en Cristo, comenzó a hundirse. Lo sobrenatural que él estaba haciendo, el milagro que Cristo estaba haciendo en él,
lo perdió. En ese momento que perdió que su mirada no estuvo en Cristo. Pues, Perdón. sí. A veces yo siempre he pensado así como que tenemos como distintos tipos de fe. Tenemos la fe en la que sabemos que Dios está ahí. Eso es, eso no hay cuestión, eso es irrefutable. Exacto. Pero entonces esa misma fe que tenemos, pues entonces por eso digo, hay otros tipos de fe que tenemos que también mejorar, que es el tipo de fe en el que, Señor, tú eres grande, tú aquello, pero entonces cuando estamos en esas situaciones, como pasa pasó con Pedro, nos hundimos. Entonces como que sabemos que Dios está ahí, le tenemos fe, siempre estamos diciendo, si Él es conmigo, nada contra mí, pero entonces cuando eso sucede, pues esa fe se nos va. Sabemos que Dios está ahí, pero... Exactamente, no confiamos. O sea, esa fe de uno confiar en que Dios lo va a hacer, en que Dios, o sea, de que Dios lo va a hacer y que Dios no va a dejar que te pase nada, pues la perdemos de vista, ponemos el problema más grande y nos da tanto temor que entonces, ¿dónde está quedando Dios? Exacto. Y ahí viene la ansiedad, ahí vienen esas preocupaciones más allá, y viene todo este tipo de ansiedad que nos da de esperar de qué va a pasar, que no podemos tener paz una vez más en medio de la tormenta cuando confiamos y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y pedimos que aumente nuestra fe para que cuando llegue la tormenta cada uno de nosotros podamos estar en paz. Y a veces dicen que, o sea, a veces pensamos que la paz es eso, ese momento así como... que todo va bien, todo está pinche and cream. Sí, nosotros estamos así como quien dice, en paz. Pero más bien la paz está cuando estás pasando por la tribulación y sientes esa tranquilidad de que todo va a salir bien. Esa es la paz para mí. Tienes el toda la gozo. razón. No es ese momento en el que estás así, que no está pasando nada. La paz está en el medio de esa tormenta. No, y algo que dijo Joan, que era como que el problema es pequeño o la tribulación era pequeña, pero nosotros la volvemos gigantesca. Muy solamente por no ir rápidamente o poner en oración o ponernos en comunicación con Dios o sí, con Dios, porque no hay otra manera. Y ese problema tan grande como, vamos a ponerlo como en el tema, que es la tormenta. Esa tormenta tuvo que haber venido, yo me imagino que esa tormenta tuvo que haber venido formándose poco a poco, que no fue de cantazo. Que si ellos ven que esa tormenta se está formando poco a poco, ya era para como que vamos a poner en comunicación, vamos a ponerlo en oración, vamos a hablar con Jesús para que pare la tormenta que se está causando. Vamos a ponerle, puede ser un problema tan grande, pero como nosotros no tenemos esta comunicación con Dios, o la tenemos, pero en estos momentos como nos queremos ya por nosotros mismos. Sí, la autosuficiencia. Exacto, convertimos esto en una gran tormenta que nos puede tristemente arrasar con... Sí, como tú estás diciendo que se nos olvida que el mismo Dios que hizo todas esas cosas, que nos permite levantarnos todos los días, que nos permite ver el cielo todos los días, respirar, se nos olvida que está con nosotros. Amén. Entonces es como que vemos todo que está llegando, como tú dices, está llegando y se nos olvida que el mismo que tiene el poder de que todos estemos aquí es el mismo que tiene el poder de sacar esa tormenta. Exacto. Cristian trajo un punto bien interesante, y es que el pueblo de Israel en un momento dado envía unos espías a la tierra prometida, y cuando regresan le dicen, esa gente nos ve como langostas a nosotros, y nosotros para ellos eran como langostas, cuando el Señor le había prometido que ellos iban a tomar posesión de esa tierra. Ven un problema más grande que lo que Dios le está... No, tenemos este problema. Esa gente son más poderosa que nosotros. Exacto. Pero Dios es más poderoso que ellos, y Dios les había prometido a ellos que esa tierra se les iba a entregar. Y ellos vienen diciendo, no, esa gente nos ve como insectos, que no, es lo que y ahí decir. Es donde vengo lo que dijo ahorita, que tenemos que comparar nuestro problema, tenemos que comparar a ese gigante con el gigante que está con nosotros. Exactamente.
Sí, si vemos el mismo ese de la tierra prometida, si vamos atrás a la historia, no abrió, Jehová no abrió el mar. Claro, y ellos lo vieron. Exacto, ellos lo vieron. Sus sandalias no se gastaron. Caía codorniz, si no me equivoco. Había codornices, había maná del cielo. Exacto. Por la noche, columna de fuego. Por el día, columna de nube. Ellos lucharon. Exacto. Ellos lucharon en el desierto. Ajá. Y ganaban batalla. Y por miedo o por no seguir viendo que todo esto está pasando, por no poner su fe en Dios, pues, ¿qué les pasó a ellos? Pues lamentablemente, por no poner toda esa fuerza en Jehová, tuvieron que no entraron a la tierra prometida solamente por eso. Y es triste que uno, pues, no pueda entrar al reino de Dios por no seguir o no querer estar en Cristo. La desobediencia. Exacto. Por la desobediencia, ¿no? Y pasar esa tormenta solos, y pasar esa tormenta sea cual sea la tormenta por la cual usted esté pasando en este momento, nuestro consejo en este momento es buscar al Señor para que esa tormenta no la pases solo. No tienes por qué pasarla solo. No tienes por qué pasar esa tormenta y sentir que te vas a ahogar dentro de esa tormenta, ¿no? Cuando puedes ir a los pies de Jesús y pedirle que te dé paz en medio de esa tormenta. Sí, a veces sí ya hay ocasiones en las que las personas pues pasan por esa tormenta y pues escuchan ahora, después de que ya están atribuladas, que ya están en el piso, ya no pueden más, pues que también entiendan que a veces pues pasan por esas cosas porque ahí entonces es como le dijo Dios a Pablo cuando le dijo bástate de mi gracia. Amén. Que le dijo que en tu debilidad mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues a veces nos permite llegar hasta el suelo tribulado para que entonces veamos la gloria de Él. Amén. Y el oro se perfecciona a través del fuego. A veces cada una de esas tormentas nos hacen más fuertes y nos ayudan, no tan solo a nosotros, sino a que nosotros tengamos los recursos también para ayudar a otros a que puedan buscar del Señor dentro de estas situaciones y nos pasa a todos, o sea, todos tenemos diferentes situaciones y el oro se perfecciona a través del fuego. Amén. Así que aprendamos a confiar en Dios, ¿verdad? Que en medio de nuestra tormenta, ¿verdad? Entendamos y ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros y pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Confiando en que haya sido de bendición como lo ha sido para nosotros y será hasta la próxima. El Señor les bendiga. Bye bye.